aplazados y bueno, hemos hecho los ejercicios que han recibido en el examen, los hemos ido haciendo, explicando en la clase y también a través de las prácticas en la casa. Si no han logrado hacer las prácticas en la clase, entonces tenemos problemas. Tal vez podría dejar para el final de la clase un poquito la explicación de uno que otro problema que he encontrado en el examen de ustedes. Pero por ahora logremos previamente empezar a introducirles a ustedes en la manera de detectar si existe o no la dependencia al interior de una serie. Ese era un tema que estaba pendiente. Para ello voy a compartir la pantalla. A ver. Ya, espero que estén viendo en la pizarra. Es un poco lo que habíamos llevado hace un tiempo. La comparación en la pizarra se refiere a 3 series de tiempo, ¿no es cierto? La primera era el resultado del tiro de un dado, en la que se mostraban, en este caso, 9 resultados del tiro de un dado. En el tema de la edad habíamos encuestado a 8 personas. En el tema del nivel de agua debajo del puente en el mes de junio diariamente registrados, hemos mostrado que estos valores tienen una tendencia a bajar desde el 1 de junio hasta el 10 de junio. Y finalmente tenemos una serie conformada por precipitaciones medidas en una estación pluviométrica en el Chapare, Espíritu Santo, valores que van desde 1971 a 1980. Habíamos dicho que una forma de detectar si existe o no autocorrelación o dependencia al interior de la serie era ver si lográbamos pronosticar adecuadamente en el caso de las 4 series. En el caso del tiro de un dado, ya habíamos quedado en que el pronóstico del 10º tiro, considerando los 9 anteriores que habían salido, el pronóstico era decir que era el valor que más frecuentemente aparecía, y hemos mostrado intuitivamente que en el caso del tiro del dado, cualquiera de las 6 caras tienen la misma probabilidad de salir. En consecuencia, es una serie compuesta de 6 valores donde la moda es cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, el pronóstico sería decir la moda, y en el caso del dado era la moda cualquiera de ellos. En el caso de la edad, lo propio, debido a que es una serie independiente y el valor que más frecuentemente se presenta es el valor que coincide con la moda, y la moda sería el pronóstico adecuado. Cuando teníamos el tema del nivel del agua que día que pasaba disminuyendo, hemos identificado una tendencia a bajar. En consecuencia, hemos identificado que cualquier valor, el valor del 6 de junio, por ejemplo, depende del valor del día anterior, y el día anterior depende del valor del día anterior a ella. Entonces, esa es claramente una serie dependiente, ¿no es cierto? Y en consecuencia, tiene que haber un grado de dependencia de valor a valor, y ese grado de dependencia lo vamos a mostrar ahora. Finalmente, había una última serie conformada por estos valores de precipitación anual, en el que a simple vista es muy difícil decidir si se trata de una serie autocorrelacionada o no. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es mostrar un método que nos permite salir de la duda de si esa serie es o no autocorrelacionada. Eso solamente como referencia a lo que ya habíamos visto. Si se fijan en esta otra hoja, vamos a mostrar 2 series. Fíjense que tenemos acá, voy a dejar de mostrar eso primero, y lo único que quiero mostrar a ustedes es que consideramos acá una serie, 2 series,
una conformada por valores de caudal promedio anual. Fíjense que el valor 34.7 metros cúbicos por segundo, representativos de lo que es los 365 días del año 71, medido en una sección del río a la salida de la cuenca. Lo mismo tenemos para el año 72 hasta el año 80. Es una serie de caudales. Y al lado a ello tenemos la serie de precipitaciones que van desde 1981 hasta 1993. En ambas series lo que vamos a hacer es detectar si existe o no autocorrelación, y para ello vamos a servirnos de lo que ustedes ya conocen y que es en realidad el método que nos permite adecuar una ecuación de una línea recta a ambas series. Fíjense que todo mundo sabe que cuando tenemos una relación edad-peso, es un ejemplo que es muy fácil de agarrar. Tenemos acá 3, 4, 5, 6 encuestados, y cada uno de ellos nos dice su edad, su peso, su edad, su peso. Y la forma de determinar si existe o no correlación en esta serie conformada por dos variables es simplemente realizar una regresión, que la voy a mostrar directamente. Pueden hacerlo esto en Excel también, y si no en sus calculadores. Fíjense que acá tenemos la relación entre edad y peso. Por supuesto que en el eje horizontal tenemos X, y en el eje vertical Y. Entonces, acá tenemos la edad que tiene, el peso, que sería el valor de y la edad sería la variable X, ¿no es cierto? Estamos asumiendo de que el peso depende de la edad. Mientras mayor la persona, probablemente mayor peso. En consecuencia, la ecuación que representa esta nube de puntos sería Y es igual a más BX, donde Y es la edad. Entonces, Y tiene que estar necesariamente en el eje vertical y X en el eje horizontal, para un poquito ordenar nuestros cálculos, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es entonces, como todo mundo sabe y tiene su calculadora, estoy simplemente, a ver, un rato, voy a salir de esto. Voy a ver si existe o no una regresión entre estas dos series, y para ello hay algunas formas de hacerlo. La más inmediata es usar la función de Excel, en la que puedo indicar directamente, agregar línea de tendencia. Y en la línea de tendencia voy a hacer que me muestre la ecuación del gráfico y también el grado de correlación. Y si se fijan, la ecuación del gráfico es Y es 1.4 más 31 multiplicado por X más 31.75. Y por supuesto que el coeficiente de correlación resulta 0,6358. Y podríamos concluir de que se trata de una serie que está al borde de decirnos si es o no independiente. Eso obviamente lo pueden hacer ustedes a través de una figura en Excel, y si están trabajando con sus calculadoras, ingresan los pares de datos y la calculadora les devuelve el valor de A y de B. En realidad lo que nos interesa de este resultado es la raíz cuadrada de 0,6358. Entonces lo que voy a poner acá es, a ver, igual 0.6358. Que lo voy a elevar al cuadrado. Perdón, voy a elevar a la 0,5, de manera de obtener de esa forma. Estoy buscando aquí dónde está la forma de elevar al cuadrado y no encuentro en esta tablet. Tal vez lo que podríamos hacer es colocar en lugar de ello raíz. Espero que raíz, y tengo directamente el resultado de esa forma. ¿Ya? Fíjense que a este nuevo resultado que viene de la raíz de r cuadrado, en realidad este resultado es igual a r, ¿no es cierto? Pero en el tema de series de tiempo ya no hablamos de r, sino más bien hablamos de ρ.
voy a escribir con todas sus letras porque en este momento no sé cómo escribir el signo mismo de Rho. En consecuencia, lo que nos interesa en esta serie de edad-peso sería Rho. Rho es la nomenclatura que se utiliza cuando tenemos una serie de tiempo. Ahora, habíamos dicho en una clase pasada de que si no dispusiéramos del tema este de regresión lineal en el que tenemos una fórmula bien definida y la pueden encontrar en las instrucciones de su calculadora, tenemos que ver de aplicar un método de ensayo y error para poder obtener una recta que atraviese por estos puntos y que la sustituya de la mejor forma posible. En realidad, sustituir esa nube de puntos a través de una línea recta o de una curva o de cualquier curva. Tenemos que hacerlo de tal manera que ella, la curva o la recta, o el conjunto de curvas, se equivoquen lo menos posible en representar esos puntos a través de esa curva. Y la forma de hacerlo es la que habíamos indicado anteriormente. Tienen ustedes que verla. Vamos a poner acá voy a graficar esto que estoy mostrando en la pizarra para hacerlo más fácil. Lo estoy convirtiendo en un gráfico y de esa manera voy a lograr explicar mejor cómo proceder. Ya. Si se fijan en esta pantalla de la de arriba, si no tuviera la herramienta de mínimos cuadrados, que es la que utiliza Excel en este caso, y que también es la que utilizan las calculadoras de ustedes, la forma de realizar esto sería medir los errores que existen de cada punto a la recta. Fíjense que este error aparentemente es muy pequeño, ¿no es cierto? Error tiene que ser la distancia vertical. Distancia vertical. De la misma manera puedo tener errores para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 valores que estoy considerando y la idea es de hallar cuánto es A y cuánto es B, tal que al trazar esa recta en ese gráfico, esta resulte la más adecuada posible a esos valores. Entonces, lo que vamos a hacer es este ejemplo que está abajo. Vamos a hacer variar A en función de B, ¿no es cierto? Y para ambos voy a calcular el error que cometo al reemplazar la nube de puntos por esa recta. Empezaremos a hacerlo. Vale la pena que hagamos esto y que vean cuán fácil es hacerlo, porque esta misma técnica la vamos a utilizar después en otro tema. Entonces, por ahora, como estamos tocando el tema de coeficiente de correlación entre dos variables, es bueno que apliquemos este método de ensayo y error. Obviamente cualquiera de ustedes me va a decir, pero ¿para qué perder el tiempo si la calculadora ya nos ha dado la ecuación misma de la recta, ¿no es cierto? Si ya la tengo la ecuación de la recta y es 1.4258 por x más 75, ¿qué sentido tiene intentar obtener esos dos valores A y B a través de un método de ensayo y error? Lo que sucede es que hay muchas otras relaciones en las que ya no hay forma de calcular en forma analítica, como lo hace acá la calculadora, la ecuación A más BX. Podría ser una ecuación muy complicada y en ese momento ya mínimos cuadrados no puede resolver para lograr obtener los valores óptimos de A, B y cualquier otra constante más que pueda contener una ecuación. Por ejemplo, imagínense una situación, me estoy inventando, si Y fuera igual a A más B por X elevado a la C más C que multiplica a el valor de X, la raíz cuadrada de X, y a esto todavía le resta un cierto valor D. Fíjense que esta expresión que estoy mostrando en la pizarra
es muy compleja, ¿no? X está elevado a la C y X está elevado a la 1 medio. Y todo ello conforma una expresión no lineal, y en consecuencia, si aplicáramos el mismo método de mínimos cuadrados para intentar establecer cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C y cuánto es D, probablemente ya tengamos dificultades al intentar establecer una fórmula que la cual directamente nos devolvería los valores de esas constantes, los valores óptimos, tal que las distancias verticales que estamos indicando en la parte de arriba ya sean minimizadas, ¿no es cierto? Y obviamente esto se complica cuando en lugar de tener solamente dos variables, Y y X, edad y peso, tenemos más variables, ¿no es cierto? Acá podría intentar de relacionar el peso de la persona, no solamente a su edad, sino a la cantidad de carne que come actualmente, o que sí, o los kilogramos, o si quieren, podría, para hacerlo un poquito más comprensible, a la cantidad de cigarrillos que una persona consume. Fíjense que mientras más cigarrillos consume la persona, probablemente, es una conjetura que uno hace, cigarrillos, probablemente su peso sea menor. Entonces estaríamos intentando averiguar si la cantidad de cigarrillos que consume una persona incide o no en su peso. Aparentemente debería incidir, pero para lograrlo hacer eso, tendríamos que hacer la encuesta para la persona, además, decirle cuántos cigarrillos consume, ¿no es cierto? Obviamente, actualmente ya no hay gente que consume cigarrillos, por suerte han dejado de consumirlos, pero hace muchísimos años era muy común en la universidad ver gente que fumaba, incluso en la clase fumaban, ¿no? Los mismos alumnos. Pero es un tema en el que simplemente estamos intentando ver de hallar una relación entre la edad y el peso de la persona y la cantidad de cigarrillos que consume. O, por ejemplo, en lugar de la cantidad de cigarrillos que consume, podríamos decir cuántos litros de leche toma al mes esa persona en promedio. Y podríamos intentar también identificar una ecuación en la que la segunda variable independiente sería cuán bien se alimenta la persona. Obviamente, mientras mejor se alimenta uno, probablemente su peso va a ser mayor. O sea, son ejemplos en los que el método de mínimos cuadrados ya no funciona por la complejidad de la ecuación o de la fórmula que estamos intentando resolver. ¿Ya? Voy a bozar lo que no nos interesa para continuar explicando. Entonces, el ejemplo que el trabajo práctico que yo quiero hagan ustedes ahora en la clase es, sabemos de antemano que A es igual a 31,75, ¿no es cierto? A está en esta vertical, y sabemos de antemano que el valor óptimo de B es 1.4258, que es por acá, ¿no ve? Y acá tenemos el 31,75. En realidad, por acá se encuentra el valor óptimo, o sea, valor óptimo de A y también de B, ¿no es cierto? Fíjense que ese valor óptimo la calculadora ya nos lo ha producido, y de lo que se trata ahora es de nosotros mismos producir ese valor óptimo a partir de un análisis de ensayo y error. En ese momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente darme, por ejemplo, para A31, empecemos por A28. Me voy a dar A igual a 28 y B me voy a dar igual a 1. ¿Ya? 1. Entonces, para esa combinación de A28 y B1, obtengo acá una crucecita. Y en esta crucecita lo que yo quiero que hagan ustedes es identificar la sumatoria del cuadrado de los errores. ¿Qué significa eso? Simplemente para cuando adopte A28 y B igual a 1, yo puedo calcular acá el peso analítico, o sea, el peso calculado con la ecuación. Calculado con, a ver, si esto es
el peso ya pondremos directamente peso es igual a, que me estoy dando igual a 28, más B que me estoy dando 1, que multiplica a la edad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que lo que voy a hacer, este es una vez es la edad, ¿no ve? Lo que estoy haciendo es simplemente hallar esas diferencias, este error. Acá tenemos otro error, y cada uno de esos errores los voy a obtener de la resta entre el peso menos peso calculado, ¿no es cierto? El peso es el peso real, el observado, menos peso calculado. A eso le llamo error. Una vez que obtengo eso, lo elevo al cuadrado y obtengo un valorcito para esta línea. Lo mismo hago para las siguientes líneas y en total voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 errores. Cada uno de ellos ha sido elevado al cuadrado y acá lo que voy a obtener, la sumatoria del cuadrado de los errores, ¿no es cierto? Y esto me va a dar obviamente un valor grande o pequeño, dependiendo cuán grandes sean los errores, y ese es el valor que yo tengo que minimizar, ¿no es cierto? O sea, una vez que obtengo para la situación en la que A y B es 28 y 1, para esa situación tengo aquí un valorcito que lo voy a colocar si quieren con rojo, y ese valorcito va a ser el que acabo de obtener, es la sumatoria del cuadrado de los errores a condición de que A sea 28 y B sea 1. De la misma manera, una vez que logran hacer eso, tenemos que llenar esta cuadrícula en la situación en la que A es 28 y el otro es 1, 2, y obtengo sumatoria cuadrado de errores. Para esta situación, lo propio, etcétera. Para cada intersección horizontal vertical, voy a obtener sumatoria cuadrado de errores, sumatoria cuadrado de errores, ¿no es cierto? Si se fijan en esta figura cuadriculada, cada intersección va a contener un valorcito, y ese valorcito se lo calcula a condición de realizar el cálculo de los errores, elevarlos al cuadrado, sumarlos, y una vez que tengo esta situación donde las crucecitas son los valores, SCE, sumatoria de errores, se van a dar cuenta de que fácilmente podemos intentar ver si logramos algunas curvas de nivel, llamémosle. Podríamos intentar identificar valores iguales de SCE, y en principio la teoría dice que lo que debería ser es algo parecido a esto, ¿no es cierto? Donde cada línea tiene asociado un sumatorio a cuadrados dobles, y obviamente esto va a formar un valle, en realidad todo lo contrario a un pico, en el que el valor óptimo de A y B, ese valor óptimo de A y B, va a resultar en ese mismo lugar que ya la calculadora nos había proporcionado. Simplemente es un ejemplo con el que puedan ubicarse esto, porque después esto mismo lo vamos a aplicar a una situación en la que la calculadora ni Excel ya nos puede devolver los resultados. ¿Ya? Entonces, para empezar, eso es lo que vamos a hacer, por un lado. Y por otro lado, lo que también vamos a hacer hoy en la clase, espero que tengamos tiempo. Obviamente, si no lo termina, vamos a tener que dejarlo que lo termine en la clase. Otra cosa que sí también necesitamos hacer en esta clase esta es la segunda parte de la clase, y es la de determinar si existe correlación al interior de estas series. Fíjense que otra vez voy a quedarme, por ejemplo, con la primera serie conformada por caudales representativos de un río para lograr verificar si existe o no autocorrelación al interior de la serie. ¿Qué significa cuando yo digo esa serie conformada por caudales medios anuales que van desde el 1971 a 1980, han sido medidos en ese periodo?
si quiero identificar si existe o no dependencia en el interior de la serie, lo que estoy intentando es averiguar si el valor 31.1 depende del valor 34.7, si el valor 38.1 depende o no de este otro valor, si ese depende o no de este valor, y en su conjunto la totalidad de valores observados deberían tener una cierta dependencia del valor que le antecede, y para ello lo que vamos a hacer es nuevamente utilizar la función de regresión lineal de sus calculadoras. Y la forma de hacerlo sería 34, me voy a repetir acá, 34.7, 34.1, 37.1, 37.5, etcétera, ¿no es cierto? Cuando tengo todo esto ya, ahí lo que voy a hacer es repetir la misma serie, 34.7, 34.1. Fíjense que lo único que hago es considerar esta misma serie y escribirla al ladito de ella, y obviamente el primer valor lo voy a perder, ¿no es cierto? El primer valor lo he perdido, este no va a tener con qué contrastar, y este tampoco. Entonces, este lo he perdido, y al final lo que yo voy a obtener acá es una serie conformada por n, originalmente son 10, si se dan cuenta. Del 71 al 80 son 10 valores, ¿no es cierto? Para cuando yo realice la regresión lineal entre pares de datos, esto ya no va a ser 10, sino va a ser 9 pares de datos. Fíjense que siempre pierdo un par de datos debido a que al rezagar la serie verticalmente y colocarla al lado de la serie original, el primer dato, 34.7 del 1971, no hay contra qué contrastar, y lo propio, el último valor a contrastar, 30.4 versus 40, ¿no es cierto? Es de manera que de ese grupo me quedo solamente 9 valores. Obviamente, cuando ustedes calculen con su calculadora, acá va a resultar e cuadrado, y de eso van a tener que calcular su raíz cuadrada, y a esa raíz cuadrada le llamamos ρ. Fíjense que ρ es una medida de cuán correlacionada está la serie internamente de valor a valor. Si el valor del año 1979 depende o no del valor 1978, y esa dependencia medida en un rango que va de -1 pasando por 0 a +1, mientras más próximo esté a 1 o a -1, más grande será la correlación. Y obviamente en ese tema, en alguna clase ya lo hemos mostrado. Lo que tienen que estar seguros ustedes es que cuando yo correlaciono y en función de x, voy a hacer 3 posibilidades que nos permiten definir el signo de ρ. Fíjense que cuando la serie tiene esta disposición, cuando yo grafico la serie de la nube de puntos, le llamamos, acá significa que R, o si quieren ρ, perdón, hemos dicho que esto es el signo de ρ, ¿no es cierto? Ρ aquí va a ser 0. Si la nube de puntos se dispone de esta manera, por ejemplo, y yo logro reemplazar esa nube de puntos por una línea que intenta pasar por entre medio de todos los puntos, ρ va a ser, por ejemplo, más 0.9, ¿no es cierto? Y cuando tengo esta otra situación en la que a valores ascendentes de x le corresponden valores descendentes de y, ρ va a resultar a menos 0, por decir 95, ¿no ven? Está claro, estas 3 situaciones tienen que estar bien clarito para ustedes, es simplemente conceptual. Obviamente, la última situación es aquella en la que los valores se sitúan exactamente sobre una línea que los representa. Acá, obviamente, ρ va a ser 1. Aquí se dice que hay una correlación perfecta entre y y x. Fíjense que los ρs que muestro ahí son en realidad los coeficientes de correlación R, ¿no es cierto? Pero en el tema de series de tiempo ya no se habla de R, sino más bien de ρ.
Ya, entonces, si comprenden conceptualmente esas 5 posibilidades en azul, entonces ya nos vamos a dar cuenta de que en la medida en que ρ se aproxime a 1, quiere decir que existe correlación. En la medida en que ρ se aproxime a -1, también existe correlación. Y en la medida en que ρ se acerque hacia 0, entonces no hay correlación, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta de acá, esta otra serie en la que tenemos esta situación, tal vez es un poquito mejor que la de la derecha, entonces una posible recta que pueda sustituir a ello podría ser esta, solo que su ρ va a ser, por ejemplo, 0.34, ¿no es cierto? El valor 0.34 se encuentra muy próximo, más próximo a 0 que a 1, en consecuencia podríamos decir que no existe correlación, ¿no ve? Entonces, eso es algo que tienen que manejar muy bien ustedes. Lo mismo cuando consideramos una otra situación en la que los valores son estos, por ejemplo, hay mucha dispersión y con mucho esfuerzo, la recta que podría sustituirlos es esta, donde ρ va a ser, por ejemplo, menos 0.22, ¿no es cierto? Fíjense que el menos 0.22 y el más 0.34, ambos están más próximos a 0 que a 1. En consecuencia, podríamos aceptar que en esas dos situaciones, ρ menos 0.22 y ρ igual a 0.34, podríamos concluir de ello de que no hay correlación y que los valores y x no están correlacionados. ¿Hasta ahí se completa o hay preguntas? Inge, buenos días, disculpe, tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo dijo que se hallaba la sumatoria cuadrada de los de errores? Por favor, esa parte puedes repetir. Ya, fíjense que yo tengo aquí, el peso depende de la edad, hemos dicho, ¿no? El peso de la persona y aquí la edad de la persona. Yo encuesto a 80 alumnos o 100 alumnos o un montón de edad. La mayor cantidad de muestreo, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer de cuenta de que solamente cuento con 1, 2, 3 y 4 valores, ¿ya? Y supongamos que quiero hallar la recta que va a reemplazar esta nube de puntos y me voy a inventar. Voy a decir que el peso va a ser igual a más B veces la edad, ¿no es cierto? Y en esta expresión, por supuesto que A es una constante y B es una constante, porque después para cualquier edad yo puedo calcular el peso que le corresponde a esa edad, ¿no es cierto? A partir de eso, lo que voy a hacer es, como estoy aceptando de que no tengo calculadora, no tengo mínimos cuadrados, todavía nadie ha encontrado cómo calcular A y B, porque A y B las calculadoras lo calculan directamente a través de unas fórmulas, ¿no? Y esas fórmulas vienen seguramente de la combinación de dos ecuaciones con dos incógnitas, etcétera. Pero supongamos que mínimos cuadrados todavía no existe. La teoría de mínimos cuadrados no existe. Entonces, lo que yo quiero hacer es, en forma de ensayo y error, identificar cuál es la mejor recta. ¿Y eso qué significa? Que la mejor recta podría ser a ojo, ¿no es cierto? Esta. Pero tal vez no es esa la mejor recta y más bien la mejor recta es esta de acá, ¿no es cierto? Ahora la pregunta sería, ¿cuál de las dos voy a adoptar como la que menos se equivoca? Cuando hablo de que la recta se equivoca menos, simplemente estoy refiriéndome a los errores que comete la recta al tratar de sustituir esa nube de puntos por la línea roja. Este es un primer error, ¿no es cierto? Fíjense que en el eje, para este valor de x, y, la línea roja me da acá. A eso le llamo y calculado por la línea roja. En realidad esto ya han tenido que haber visto en estadística ustedes, ¿no es cierto? Y acá tengo el x. Pero para el y para un mismo x, tengo dos y's. El y calculado por la línea roja y el y observado.
fíjense, me voy a parar en la vertical X y para esa edad lo que he observado realmente es Y observado. Pero para esa misma edad, la línea roja que está tratando de reemplazar a la nube de puntos me va a dar otro valor Y calculado. Entonces, Y calculado menos Y observado es el error. Es un primer error que le voy a llamar error 1. Cuando me voy a esta situación, voy a tener un otro error, ¿no es cierto? A ver, pondremos un otro color verde, digamos. Acá tengo otro error 2. ¿Cómo lo calculo? Como la diferencia vertical entre esta distancia que va hasta el X y esta otra distancia que va hasta la línea roja. ¿No ve? Esta de aquí arriba va a ser el peso observado, P observado. En cambio, esta va a ser P calculado con la recta roja. ¿No ve? La diferencia entre los dos hay un error. Y a esto le llamo error. Error. Y de esa manera, como tengo ahí 1, 2, 3, 4 puntos muestrales, obviamente la recta va a cometer un error, 4 errores, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes quieren, pueden hacer Y calculado menos Y observado, o si no, Y observado menos Y calculado. En un caso, los errores arriba de la roja van a ser positivos y abajo van a ser negativos, o al revés, pero eso no nos interesa porque después esos errores yo los voy a elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Y por supuesto, lo que tengo que hacer es cada error 1 lo elevo al cuadrado, error 2 al cuadrado, error 3 al cuadrado, y error 4 al cuadrado. Error 4 elevado al cuadrado. Sumo eso y a esa sumatoria le llamo sumatoria al cuadrado de los errores. Y es este el valor que yo tengo que intentar minimizar lo más posible. Fíjense que en la medida en que la sumatoria del cuadrado de los errores resulte lo más pequeño, entonces mi recta se estará equivocando menos. Obviamente, cuando sumatoria del cuadrado de los errores salga igual a 0, en ese momento tengo la situación en la que los cuatro valores observados no sé, son completamente valores que caen sobre la curva. 1, 2, 3, 4. En esta situación, sumatoria de cuadrados de errores es 0. ¿No es cierto? Obviamente, cuando los errores son tremendamente grandes, qué sé yo, la dispersión es tan grande que ninguna curva logra satisfacer a los 4 errores, aquí probablemente la sumatoria de cada uno de los errores va a ser muy grande, no sé cuán grande, ¿no ven? Entonces, fíjense, cuando se habla de minimizar SCE, se habla de que en la medida en que SCE sea lo más pequeño posible, estaré encontrando la curva que menos error comete al reemplazar a los 4 puntos. No sé si con eso está comprendido entonces este tema. Sí, gracias. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estábamos por hacer acá? Ya. Son 2 temas que vamos a hacer hoy día. Creo que no vamos a lograr este paso. La primera era esto que están viendo a mano en la pizarra, en colores. Intentar por ensayo y error hallar la ecuación de la curva, de la recta P es A más BE, donde en realidad significa eso que debo hallar A y B. ¿Cuánto tiene que ser A y cuánto tiene que ser B? De tal manera que la sumatoria de los errores sea lo más pequeño posible. Entonces, yo tengo que intentar varias curvas, ¿no es cierto? Tengo, por ejemplo, la que ya está graficada ahí, en rojo, y al graficar ahí, al trazar esa curva roja, solamente puedo trazarla a condición de que yo sepa A y B. Por ejemplo, esta curva puede ser que el peso es igual a, yo me estoy inventando, ¿no? El peso es igual a 7 más 2 edad, ¿no es cierto? Si grafico esa curva en un papel cuadriculado, obtengo eso. Y además tengo los 4 puntos muestrales en color azul. Una vez que tengo eso a condición de que A y B sea CT2, en ese momento puedo medir, si quieren, gráficamente,
ESOR 1, 2, 3, 4, pero en lugar de medirlos, simplemente calculo el Y calculado, este de acá, con este de acá, ¿no ve? Y el Y observado ya lo tengo. La distancia de Y calculado a Y observado le llamo ESOR, que me va a dar positivo o negativo, no importa. Una vez que tengo esa distancia, lo elevo al cuadrado y obtengo el primer ESOR elevado al cuadrado, este de acá. Después voy a ir a considerar el siguiente ESOR, este. Ese siguiente ESOR, obviamente, ¿cómo lo obtengo? Lo puedo hacer gráficamente, pero ¿para qué hacerlo gráficamente si puedo tener la calculadora que me permite restar la distancia vertical hasta X en azul menos la distancia vertical hasta la línea roja? Y la distancia vertical hasta la línea roja, obviamente que la conozco porque tengo la ecuación. Hago esta resta y obtengo el segundo ESOR, lo elevo al cuadrado. Y como en total tengo un muestreo acá de 4 puntos, 4 crucecitas, tengo 4 errores. Cada uno ha sido elevado al cuadrado. Cuando sumo esos errores, obtengo un valor que le llamo sumatoria del cuadrado de los errores. Mientras más grande sea esta sumatoria del cuadrado de los errores, pues ya la curva se estará equivocando demasiado. Entonces lo que tengo que hacer es olvidarme de esta curva y después trazar una otra curva, por ejemplo esta de acá, ¿no ve? Con esa curva voy a obtener nuevamente los errores. Por ejemplo aquí, ESOR 1 que lo voy a elevar al cuadrado, ESOR 2 que lo elevo al cuadrado, ESOR 3 al cuadrado, ESOR 4 al cuadrado, sumo. Y otra vez obtengo un valor SCE. Si este valor SCE que acabo de obtener en trazo amarillo o en trazo color ladrillo es más pequeño que esto, ¿no ve? Entonces me voy a olvidar de este, que se está equivocando demasiado, y me quedo con este. Después me voy a inventar una otra curva, que sé yo, pues, esta de acá. Me voy a inventar una otra curva que sea esta, por ejemplo. Estoy exagerando, obviamente. Y esta última curva que me acabo de inventar, la tercera curva que me estoy inventando, inventar significa que estoy adoptando valores de A y B en la curva P es A más B por E, ¿no ve? Entonces ahí otra vez tengo 4 errores sumados al cuadrado y sumo, y acá me da un valor SC. Si este último valor es más grande que este, entonces me olvido de este, y hasta este momento, si comparo las 3 rectas, el que menos se equivoca es el del medio, porque el medio produce un ESOR global expresado a través de la suma de cada esorcillo elevado al cuadrado, y hasta este momento esa es la curva que yo logro obtener. Obviamente en Excel esto va muy rápido, ¿no es cierto? Porque ustedes cambian A y B y Excel les devuelve directamente SCE, y van a ir intentando A y B de tal manera que cada vez tienen que lograr bajar el valor de SCE. Y al final, cuando logran el valor óptimo, ese valor SCE va a coincidir con el ρ, que es la raíz cuadrada de R cuadrado que les ha proporcionado la calculadora. Estamos haciendo el mismo trabajo de la calculadora, solamente que por la vía más pesada, porque es un error, ¿no ven? Pero como les digo, esta misma metodología tenemos, y en los hechos sí, así funciona, es aplicado a una serie de modelos hidrológicos en los que hay que comparar el resultado que ofrece el modelo contra lo que debiera ofrecerme, ¿no es cierto? ¿A dónde va esto? Obviamente ustedes saben que cuando tenemos una cuenca, ¿no es cierto? Tenemos el área de drenaje de la cuenca, tenemos el río que recorre y que tiene tributarios, y que acá yo puedo medir Q medido, ¿no es cierto? Hoy día yo he medido este caudal ahí, sale de la cuenca ese caudal, el caudal medido promediado de todo el día. Y obviamente puedo medir acá la precipitación espacial, por eso hablo del sombrerito ese, precipitación espacial, que lo calculo para ese día con polígonos de Thyssen, por ejemplo, en base a 4 polígonos que por suerte tengo ahí. También medido.
¿no es cierto? En un día la cuenca recibe esa cantidad de milímetros, espacialmente hablando, sobre todo la cuenca. El área A recibe, vamos a aceptar que recibe parejito una columna de agua que está dada por P medido, P sombrerito medido, ¿no es cierto? Y obviamente tiene que haber una forma de transformar el input. El P medido va a ser el input que recibe la cuenca, ¿no ve? Es el input, y la cuenca lo que hace es me devuelve un output, ¿no es cierto? Output. Ahora yo tengo que inventarme algún método o varias fórmulas que tomen la prestación medida de ese día y trabaje sobre eso a través de varias fórmulas, y al final me devuelvan, todas estas fórmulas me devuelvan un output. Y el output obviamente tiene que ser igual al comedido. Si por si acaso el output que me devuelven todas las fórmulas al trabajar sobre el input de lluvia que viene sobre la cuenca, si ese output es exactamente igual al caudal que yo he medido, entonces mi modelo es una belleza. Eso para ese día. Me voy al siguiente día y en el siguiente día tengo otro input y el modelo con las mismas fórmulas me devuelve otro output, pero en este segundo día tal vez el output que el modelo me devuelve discrepa de lo que debiera devolverme, porque para el siguiente día también yo he medido. Entonces tengo que lograr, a eso se llama calibrar el modelo, tengo que lograr cambiar las fórmulas dentro del modelo o cambiar los coeficientes dentro del modelo, de tal manera que para el conjunto de precipitaciones medidas que ingresan en la cuenca durante todo el mes, el modelo me devuelva el caudal para todo el mes diariamente y que ojalá se parezcan lo más posible al medido. Entonces, la distancia entre estos dos, voy a llamarle también acá un ESOR. ESOR para el día 1, ESOR para el día 2, ESOR para el día 3. En algunos días el modelo me va a devolver un caudal más grande del que debía devolverme. En otros días me va a devolver un ESOR, un caudal output más pequeño que el que debía devolverme. Entonces, otra vez tenemos el mismo tema, ¿no es cierto? Voy a contrastar lo que debía devolverme el modelo, que es el caudal medido. Durante los 30 días yo he medido caudales que salen de la cuenca y también he medido las lluvias que salen, que ingresan a la cuenca. He agarrado un modelo. ¿Qué es un modelo? Una serie de ecuaciones que transforma diariamente la lluvia que recibe en caudal que cada día debiera salir de la cuenca. Eso es un modelo, una serie de ecuaciones. Pero estas ecuaciones tienen parámetros, como y es A más BX, los parámetros son A y B. Entonces, esos parámetros A y B, yo tengo que ir cambiándolos hasta lograr que la cuenca para los 30 días en su conjunto se equivoque lo menos posible. Y la medida de medir cuánto se equivoca es a través de agarrar cada día el ESOR, elevarlo al cuadrado y al final de mes sumar los 30, y mientras, en la medida en que ese sumatoria cuadrado errores resulte lo más pequeño posible, en su conjunto para los 30 días el modelo se estará equivocando lo menos posible. Es a esta situación a la que tenemos que otra vez aplicar la sumatoria cuadrado errores, que lo estamos haciendo ahorita muy simple con una recta. No sé si con eso están comprendido. Ahora, fíjense, si volvemos a este tema, estamos simplemente considerando el input del modelo. El modelo es Y es A más BX, ¿no ve? Ese es el modelo. El input es X, y X es la edad de la persona. Y esta ecuacióncita, a condición de saber cuánto pesa esa persona, me debería decir cuál debería ser su peso. Y ese peso debería parecerse a lo que realmente es. Si no se parece, hay un error. Y entonces, para calibrar el modelo el modelo es Y es A más BX. Para calibrar este modelo, calibrar significa hallar A y B, tal que cuando yo aplico esta línea recta a esta nube de puntos, esa recta se equivoca lo menos posible. Intentamos hacer que se equivoque por igual hacia arriba, hacia abajo y con todos los puntos, ¿no ve? Hallar a ojo, si quieren, la línea que los sustituya de la mejor forma posible.
Entonces, para lograr hacer eso, estamos usando la metodología de sumatoria cuadrada de procesores. Y para un poquito ordenar nuestros cálculos, porque en este otro tema yo decía, para transformar la lluvia que recibe la cuenca en su conjunto de día, para transformar eso a través de unas ecuaciones en el caudal que sale de la cuenca el día de hoy, tengo una serie de ecuaciones y esas ecuaciones tienen parámetros y esos parámetros son parecidos a los A y B de acá. Acá los dos parámetros son A y B, ¿no es cierto? Pero para transformar diariamente la lluvia en caudal que produce la cuenca en ese día, esta relación no me sirve para nada. Entonces hay que inventarse relaciones que tengan que ver con muchas otras cosas, porque de esta precipitación caída en la cuenca en un día, un porcentaje se va a evaporar, ¿no es cierto? Porque esta lluvia cae sobre las hojas de los árboles y mucha agua contenida en esas hojas ya ni llega al suelo, simplemente se vuelve a evaporar. Después hay que también tomar en cuenta de que de esta cantidad de lluvia que reciben ese día, una gran parte se infiltra. Ya hemos visto que si el terreno está muy seco, tal vez toda la lluvia se infiltra y no produce ningún caudal. O si el terreno ya está húmedo de días anteriores, lluvias de días anteriores, tal vez de esa misma cantidad de lluvia que recibe hoy día ese terreno, esa cuenca, un porcentaje muy grande va a escurrir y un porcentaje pequeño nomás se va a infiltrar. O sea, todo eso que es bastante complicado hay que intentar de reemplazarlo por fórmulas y obviamente las fórmulas jamás nos van a describir lo que realmente sucede, ¿no ve? Pero esos son los modelos, intentar aproximar la realidad a través de un montón de simplificaciones. Y simplificaciones significa agarrar esas fórmulas con sus coeficientes y son los coeficientes que tenemos que calibrar. Tenemos que hallar los coeficientes óptimos de A y B en el caso de la recta. Acá habrán más coeficientes. Y en la medida en que logremos eso, habremos logrado transformar para los 30 días de lluvia que recibe la cuenca, 30 caudales que en lo mejor se parecen a los observados. Mientras más se parezcan, va a ser, vamos a decir que hemos logrado calibrar. Si se fijan acá, acá es la precipitación medida que recibe la cuenca. Y acá tenemos del 1 de enero, por ejemplo, el 2 de enero, el 3 de enero, llegamos al 30 de enero, ¿no ve? Luego vamos al 1 de febrero, 2 de febrero, etc. Fíjense que medido tenemos el 1 de enero 3 milímetros, el 2 de enero 7 milímetros, el 3 de enero 40 milímetros, el siguiente día no llovió, etc. Tenemos todo esto medido, pero no solamente hasta el 1 de febrero, tenemos medido aquí 2 milímetros, etc. ¿No ve? P medido, Q medido también a la salida de la cuenca. Tenemos, por ejemplo, para todo enero, esto ha producido 2 metros cúbicos por segundo, esto ha producido 7,2 metros, etc. Tenemos todo eso. Y acá falta, no tenemos medido. Fíjense que una aplicación de estos modelos sería esta. Medido tenemos para todo el año, porque la precipitación es fácil de medir, y hemos visto eso, ¿no es cierto? Es un pluviómetro que instalamos y la medición diaria es muy fácil. Contratamos unos comunarios que están en la zona, por su trabajo que dura 5 minutos cada mañana, se le paga una remuneración muy baja. Entonces, se tiene medido para toda la cuenca, por decir todo un año, 365 días. Pero de caudales, 365 días, ¿no? Pero de caudales solamente tenemos medido ese periodo. Ahora, si logro a través de un modelo transformar ese mes de lluvias diarias en su correspondiente mes de caudales diarios, y si eso, los valores que el modelo me proporciona como output, fíjense, este output en azul es lo que el modelo me proporciona, ¿no ve? Y acá debería proporcionarme, si es buen modelo, también 2. Para el día siguiente me debería proporcionar 7,2 cubos por segundo, pero no me proporciona. Entonces acá en lugar de 2, el modelo me ha dicho que es 1,5. Se está equivocando en medio cubo, ¿no ve? Para este día me ha dicho que es 8
cubos. El modelo con sus formas me dice que debería salir de la cuenta 8 cubos, mientras que yo que he medido ese día, digo, debía salir 7,2, se está equivocando al otro lado. Entonces, entre estos ya tengo un error. Error, para ese día aquí hay otro error, y lo elevo al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Y solamente llego hasta acá porque todo este periodo no hay mediciones de caudal. Entonces acá yo obtengo un sumatorio del cuadrado de los errores, con solamente 30 días, ¿no es cierto? Porque eso es todo lo que tengo. Si acepto que este sumatorio de cuadrado es suficientemente pequeño, entonces digo, acabo de calibrar el modelo. Calibrar el modelo significa lograr que el modelo me proporcione esos 30 valores de caudal lo más parecidos posibles a los 30 que realmente he medido. Y una vez que está calibrado el modelo recibe input de todo este otro periodo hasta llegar al año y me va a proporcionar aquí valores. Pero todos los valores que estoy mostrando en azul son valores de caudal calculado por el modelo. Y obviamente, a falta de estos valores calculados por el modelo, los voy a adoptar como correctos. Y para otros fines subsiguientes, los caudales con los que yo voy a trabajar en el diseño de algo van a ser todos estos. Y no solamente los valores que han sido medidos durante 30 días, ¿no ven? Entonces, obviamente estoy hablando aquí de una calibración con 30 días y una vez que el modelo está calibrado, es decir, ya está aceptado, el mismo modelo lo aplico al resto del año donde solamente se tienen input medido, que son las lluvias, y produzco los caudales que deberían haber sido producidos por la cuenca, porque si arriba para el primer mes el modelo ya me produce los caudales que debiera, más o menos, entonces los otros también deberían ser los que adopto como datos. Esa es una aplicación directa en nuestro país de los modelos hidrológicos que básicamente transforman datos de lluvia en datos de caudal. Y para hacer eso, obviamente, la forma de calibrar esos modelos pasan por esa metodología que estoy comentando acá, muy simple, lograr que se equivoque lo menos posible para cada día, y eso lo puedo medir a través de la sumatoria cuadrada de los errores. Ya estoy conectando mi cable para que no se me apague. ¿Ya? Bueno, en realidad todo esto que estamos viendo ahorita es un poco avance de lo que vamos a hacer en una práctica posterior, y a eso es que nos dirigimos cuando queremos aplicar esta forma de identificar cuál es el valor dentro de las líneas rectas. Fíjese que el modelo acá sería Y es A más BX, es decir, el peso de la persona es A más BX, A más B su edad. Mientras más edad tiene, tal vez más pesa, ¿no es cierto? Entonces el modelo sería eso. El input del modelo sería aquí la edad y el output del modelo sería el peso. ¿Cuánto pesa si digo que una persona tiene cierta edad? Ahora, para eso el modelo tiene dos parámetros. Los dos parámetros son A y B. ¿Cómo hallo A y B? Tal que cuando los utilizo para trazar la línea recta, esta de acá, ¿cómo logro hallar los valores correctos de A y B? Entonces, por ensayo y error me doy un valor de A, por ejemplo, voy a decir que es 28, ¿no ve? Y me doy un valor de B, que es 1. Entonces, la ecuación va a ser la que está acá, ubicada acá arriba, ¿no? El peso va a ser 28 veces más 1 por la edad. Entonces, eso aplico a cada uno de los valores observados, ¿no es cierto? En esta columna acá para la edad de 22 años, aplico la ecuación que va a ser 28 más una vez la edad y voy a obtener acá su peso. Lo propio acá, y para todos los valores observados tengo el peso que es calculado a partir de la recta que estoy queriendo yo utilizar para reemplazar esa nube de puntos. Una vez que hago eso, contrasto el output del modelo, que es esto, contra lo que debiera darme el modelo, ¿no es cierto? Lo que en la realidad he visto yo que una persona de 19 años pesa 53, pero el modelo cuando
A es 28 y B es 1, me dice que en lugar de pesar 53 debería pesar 10 cubos, 10 kilogramos. Me estoy equivocando, ¿no ven? Entonces, de la comparación de esos dos, produzco una otra columna acá, a la que le llamo errores. Aquí hay un error, ¿no es cierto? A veces el error es por arriba, a veces por abajo. Luego los elevo al cuadrado cada uno de ellos. Entonces, en ese momento me libro del problema de los signos. Y una vez que tengo los errores elevados al cuadrado, todos son positivos, sumo todos ellos y obtengo sumatoria al cuadrado de los errores. Entonces, acabo de encontrar que al utilizar 28 y utilizar 1, 28 y 1 para los parámetros del modelo, el error que cometo global para todos ellos es este valorcito. Después voy a decir, ya, en lugar de 28 yo voy a tomar 30 contra, por ejemplo, 1,5. Entonces, acá voy a tener que poner 30 más 1,5. Aplico esta ecuación a cada edad que tengo acá en la columna y obtengo nuevamente una otra columna para esa nueva ecuación. Y obviamente acá vuelvo a poner su sumatoria de cuadrado de los errores. Comparo los dos y si uno de ellos es mejor que el otro, es más pequeño que el otro, quiere decir que ese está mejor y me olvido del otro. Y así por ensayo yo voy haciendo una serie de cálculos de diferentes rectas acopladas a sus errores conjuntos que cometen. Y para un poco uniformizar los cálculos, yo puedo trazar, como está aquí abajo, una grilla en la que en el eje horizontal pongo valores de B y en el eje vertical tengo valores de A. Y para cada combinación AB, por ejemplo, qué sé yo, el primero que hemos dicho, cuando A es 28 y B es 1, entonces aplico eso y obtengo la sumatoria de cuadrados y a esta crucecita le corresponde un cierto valor, ¿no? Un valor 3240. Después, en lugar de eso, yo tomo A30 y B15. Hago todo el proceso y a esa intersección le corresponde una sumatoria cuadrados, ¿no es cierto? Y como tengo esta grilla cuadriculada, yo puedo para cada intersección calcular. Y una vez que tengo eso, fíjense, aquí ya entramos en el tema de topografía, ¿no? Trazar curvas de nivel en base a todos esos puntos bien ubicados en cada intersección. Y probablemente esa curva de nivel me va a conducir a un valor óptimo. Si, por ejemplo, esta curva de externa resulta tener un valor de 4,280, esta tiene un valor de 3,300, entonces se nota que el valor más pequeño de SCE va a resultar en la intersección que está conformada por B acá y A acá, ¿no es cierto? Esto y esto. Y obviamente esa intersección, combinación de A, B, que da SCE el más bajo, ¿no ven? Estoy cumpliendo con esa suposición, estoy intentando de minimizar SCE. Y van a ver que haciendo esto, el resultado va a ser aquel que ya nos ha proporcionado la calculadora, porque la calculadora hace uso de algunas fórmulas que las han establecido en base a diferenciaciones, etcétera, ¿no es cierto? Esto se puede ver así con este ejemplo muy simple, pero esto mismo ya no es posible mostrarlo en el caso de, por ejemplo, un modelo hidrológico que transforma precipitación en caudal y donde las ecuaciones no son tan simples como una ecuación lineal, ¿no? Son un conjunto de ecuaciones y cada una de ellas son no lineales y además eso involucra muchos parámetros, no solamente A y B, involucra más parámetros. Entonces, todos esos parámetros hay que ir combinándolos, cambiando, cada vez cambiando, hasta lograr que el modelo se equivoque lo menos posible. Ya, ¿está hasta ahí más o menos comprendido? Ya, se nos ha ido la hora, pensé que íbamos a lograrlo, pero ya son las 8:03. Hagamos lo siguiente entonces.
esto que están viendo en la pizarra, intenten hacerlo. Y bueno, pues la próxima clase, personas que logren haber obtenido algo me van a mostrar para mostrar al resto de la clase cómo realmente funciona esto cuando se le ponen números. Obviamente, la ventaja de este tema es que nosotros ya continuamos, ya tenemos el resultado. Fíjense, el resultado es este. Lo ha calculado mínimos cuadrados. Sé que A tiene que ser 1.4258 y que B tiene que ser alrededor de 31.75. Solamente al lograr eso es que grafico la curva para esta ecuación y la curva ya está graficada acá. Y si acá yo intentara sacar sumatoria de cuadrados de errores, que también es posible, voy a obtener los 6 errores, cada uno elevado al cuadrado, y la sumatoria de esos 6 valores va a ser el mínimo que yo logre al intentar cambiar el 31.75 y también el 1.42. De esa manera logro mostrar a ustedes que el método que utilizan en general los modelos hidrológicos es el de la sumatoria de cuadrados de los errores. Lo que pasa es que para lograr, una vez que tenemos acá los valores de SCE llenados y que a mano nosotros hacemos las isolíneas, ¿no ve? En algún momento al interior se va a encontrar la combinación A-B óptimas, tal que al reemplazar en nuestra línea recta, el error que comete va a ser el menor. Ahora, obviamente, cuando entramos en otro tema, en otra materia en la carrera, no llevamos, creo eso, hay métodos de optimización. Y los métodos de optimización en sí son todo otra ciencia, ¿no? Métodos de optimización. Hay métodos que nos permiten trabajar con la tangente de esta curva, por ejemplo, y dirigirse hacia el resultado muy rápidamente. Encuentra otra vez la tangente y otra vez ahí. De alguna manera, en el programa que utilizan estos métodos de optimización, logran llegar a este valor óptimo para cualquier combinación de ecuaciones que transformen una entrada en una salida. Pero ese tema no nos interesa. En realidad, muchos modelos lo que hacen es utilizar el algoritmo que alguien ya lo ha elaborado, un paquetito. Ustedes entran en internet y encuentran modelos de optimización, ¿no es cierto? El modelo lo único que necesita es que ustedes le proporcionen los datos de entrada y los datos de salida, ambos observados, ¿no ve? Lo que el modelo debiera darnos como salida. Le proporcionan al paquete también las ecuaciones que transforman al final la precipitación en caudal, pasando a través de la infiltración, la evaporación básicamente, y todo eso al ingresar en el paquete les pide también valores de inicio de A y B, ¿no? Valores que coherentemente sean significativos, ¿no? No le voy a dar al valor de A y B valores que nunca va a converger. Directamente el modelo dice no converge, entonces hay que volverle a dar otros valores de inicio racionales, de tal manera que el modelo en ese momento termina de calibrar los parámetros y de esa manera trabajamos. Por supuesto, hay muchos modelos en los que la aplicación automática de un modelo de optimización no es tan fácil, no logra muchos paquetes. Entonces esos modelos lo que hacen es hacer una optimización, una calibración de los parámetros manual, ya sea manual, un poco viendo lo que estoy explicando, o combinada con el mismo paquete de optimización que trae el modelo. Bueno, entonces quedaremos en que ustedes van a intentar resolver esto que está en la pizarra. Van a lograr graficar esas curvas de nivel y de alguna manera los parámetros óptimos van a ser 1.42 y 31.75, ¿no es cierto? Es solamente para ver que al final mínimos cuadrados tienen necesariamente que partir del concepto que estamos manejando acá,
minimizar los errores, es decir, hacer el valor de SCD que engloba al conjunto de todos los errores lo más pequeño posible. Y ahí, obviamente, cuando la cosa es muy simple, con pura matemáticas pueden ustedes solucionar, que es lo que se ha hecho cuando han establecido el método mínimos cuadrados. Hasta ahí se comprende, hay preguntas, y lo que está pendiente para la próxima clase todavía es cómo lograr determinar si esta serie, por ejemplo, esta serie es o no dependiente. El valor del año 75 depende del anterior y el anterior del anterior, etc. Y para lograr responder a esa pregunta es muy fácil porque si conozco ya el método de mínimos cuadrados, yo simplemente lo que hago es copiar esto, control copy acá, y estos valores los voy a copiar al ladito, pero desplazados. Perdón, hemos dicho desplazados. Estos mismos valores lo que yo hago es copiarlos, y en ese momento estoy intentando correlacionar 34.1 contra 34.7, es decir, el valor del 72 contra el valor del 71. Luego, el valor del 73, 37.5, contra el valor del año pasado, ¿no es cierto? Entonces, al hacer eso, yo voy a perder un valor, ¿no es cierto? Esos son los valores que yo voy a correlacionar, ¿no es cierto? Y en los hechos lo que estoy haciendo es trabajar con una sola serie. Fíjense que series de tiempo es siempre univariada, es una sola serie que considero, pero en forma artificial estoy produciendo una segunda serie que es en realidad la misma serie original, solamente que desplazada. Y por supuesto que ese desplazamiento, en lugar de ser de esa forma, lo que yo puedo hacer también es desplazarlo 2 años, por ejemplo, acá. Fíjense que estos valores yo los puedo desplazar 2 años, ¿no es cierto? Y en ese momento me quedo con esos pares de datos, que son obviamente menores. A ver, n al inicio hemos dicho, ya. Fíjense que este lo voy a ya. Fíjense, en amarillo estoy intentando obtener si el valor de este año depende del valor del año pasado. Y eso para todos los años de que dispongo de información. En verde estoy intentando obtener si existe una relación de dependencia entre este valor y el valor que sucedió hace 2 años. Fíjense, el 37.5 lo estoy correlacionando con 34.7. Y eso es acá. En la serie original 37.5 es esta. Y lo estoy correlacionando con 34.7. Entonces, fíjense, estoy intentando ver si el caudal del año 73 tiene algo que ver con el caudal que sucedió hace 2 años, 37.5 contra 34.7, 37.5 contra 34.7. Esta correlación en amarillo me va a dar el resultado de ρ1. ¿Ya? La correlación en verde me va a dar el resultado de ρ2. Fíjense, el 1 y el 2 se refiere al rezago. ¿No ven? ¿Cuánto desplazo la serie verticalmente hablando de sí misma? En la serie amarilla el rezago es 1, entonces el caudal de este año tiene algo que ver con el caudal del año pasado, y eso para toda la serie, no solamente para este año, sino para el conjunto de años observados. Cuando hablo de la correlación que estoy intentando obtener con lo que está achurado en verde, hablo de un rezago 2, ¿no ve? ρ2. Eso significa que estoy intentando averiguar si el caudal de este año depende o no del caudal que sucedió hace 2 años. Entonces obtengo ρ2. Y por supuesto, así puedo continuar, ¿no es cierto? Estos mismos valores los coloco acá, solamente que estos de acá lo que voy a hacer es desplazarlo otra vez. Y fíjense acá, estos dos, estoy intentando averiguar si el valor 34.7, que es de 1974,
está o no correlacionado con el valor que sucedió hace 3 años, ¿no ve? Entonces, el rezago puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Rho5, obviamente con Rho5 voy a desplazar la serie original de sí misma 5 años hacia abajo. Si se fijan, esos 5 años los voy a poner acá. Rho5, control copy. Esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Espero que esté así. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Fíjense que en este momento la serie la he desplazado de sí misma. Acá está. Todo esto es el lag que se le llama. Lo voy a amarillar. Es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. K es igual a 5 años, si quieren. ¿Ya? 5 años, perdón, 5 años. K es 5. Quiere decir que estoy intentando correlacionar entre el valor 32.33, perdón, 32.3 contra este de acá arriba 34.7, que está ubicado 5 años antes. Entonces, para mi correlación cuento con solamente 5 pares de datos que los puedo meter en la calculadora y la calculadora me va a devolver el R cuadrado entre 32.3 versus 34.7, 37.9 versus 34.1, etcétera. Entonces, en ese momento estoy intentando detectar si el caudal de este año tiene algo que ver, está correlacionado, depende de el caudal que sucedió hace 5 años. Entonces, en la medida en que alguno de ellos, Rho1, Rho2, Rho3, Rho4, Rho5, salga realmente diferente de 0, es decir, correlación significa que el R cuadrado debería estar próximo a 1, ¿no ve? Si está próximo a 1 quiere decir que sí tenemos correlación. Entonces, esto lo vamos a generalizar en la próxima clase y entonces tendríamos con esto un método para detectar si existe o no autocorrelación al interior de una serie, si existe o no autodependencia al interior de la serie, si existe o no correlación entre este caudal de este año y cualquier caudal en el pasado, ¿ya? Pero eso lo vemos la próxima clase. Bueno, creo que hasta aquí llegamos, tenemos que irnos a la otra clase. ¿Ya? ¿O hay preguntas todavía que vale la pena ahorita absolver? Si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase y les pido que no salgan de sus casas, cuídense en estos días feriados, intenten alejarse de las personas y los veo el martes próximo creo que es, feriado, ¿no? A ver, estos 2 temas que hemos empezado a hacer, voy a intentar redactarlos y ponerlos en el Classroom de manera que ustedes sepan qué hacer, pero básicamente ya saben hasta este momento qué es lo que quiero que hagan para la próxima clase, que es de aquí a 7 días, porque el martes es feriado. Listo, nos vemos entonces, que les vaya bien. Si no hay preguntas, nos vemos el martes.